La verdad es que el esqueleto humano es bastante complejo de desarrollar, no es algo sencillo, pero ya hemos ido avanzando en las medidas estereométricas y eso nos va a ayudar bastante a poder inicializar de buena manera nuestro proceso de dibujo de esqueleto humano. Así que lo primero que vamos a hacer es tratar de generar una línea recta para poder determinar el alto y vamos a dividir en 8 cabezas como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a comparar la medida, dividimos a la mitad, aproximadamente, y me falta un poco, esta sería la mitad, el centro, y luego dividimos nuevamente en el centro. Yo creo que el centro está ahí y luego comparo esa medida si efectivamente está ahí en el centro para dividir en 4 partes iguales. Me queda un poco más abajo. Entonces el centro debería estar ahí. Traslado ese centro hacia abajo, o esa medida la traslado, esa proporción. Debería quedar ahí. Aproximadamente. Comparo nuevamente. Y efectivamente ahí están las 4 partes. Y vamos a dividir a la mitad. Puedo comparar para ser mucho más preciso. Queda un poquito más abajo. Debería llegar hasta ahí las 7 cabezas. Vamos a dividir nuevamente la que sigue, tratando de siempre calcular para poder hacer ese ejercicio previo de buscar el centro. Si queda bien, lo trazamos. Este es un buen ejercicio para poder ir tratando de medir nuestras proporciones o ver qué tal va nuestro ojo, nuestra observación, de poder encontrar el centro. Es una buena forma de desarrollar la práctica. Entonces tenemos la última parte, la última cabeza, la dividimos a la mitad y esta de abajo la eliminamos. Ese va a ser el alto de nuestro esqueleto humano. Vamos a hacer el esqueleto humano del varón. Vamos a iniciar nuestro dibujo utilizando la medida de la cabeza para poder desarrollar así un cuadrado. Lo primero que vamos a hacer va a ser un cuadrado. Vamos a tratar de que ese cuadrado quede de manera proporcional, aproximadamente. ¿Por qué vamos a hacer este cuadrado? Para poder desarrollar dentro la calavera de perfil. Y vamos a comenzar por el desarrollo de la calavera. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a dividir en 4 partes iguales este cuadrado, este boceto de cuadrado. Dividimos en 4 partes iguales. Dividimos a la mitad la última parte que hemos sacado. Eliminamos esta parte. Y aquí adentro vamos a dibujar el cráneo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Primeramente vamos a sacar el centro. Calculamos que quede bien en el centro.
Ese va a ser nuestro centro. Esto lo dividimos acá también. Y como hemos dibujado ya anteriormente, sabemos que esta parte es esférica. Hacemos una esfera y luego desde este punto comenzamos a desarrollar el proceso de la mandíbula. Hemos eliminado la última parte y hasta ahí debería llegar el sector del cráneo. Ahora vamos a hacer algunos detalles. El primer detalle que vamos a desarrollar va a ser justo un poco más abajo del centro. Se encuentra el hueso cigomático. El hueso cigomático se dibuja de la siguiente manera. Llega hasta este sector. Obviamente, al estar dibujando lo pequeño, se puede hacer un poco más difícil y tenemos que tratar de ser más precisos. Cuando vayamos a dibujar la calavera de manera detallada, vamos a hacerlo mucho más grande para así poder generar de mejor forma los detalles. Acá vamos a desarrollar la elevación del hueso nasal, que llega hasta el sector central. Vamos a dividir en 3 partes, aproximadamente ahí. Ahí llega la espina nasal, espina nasal anterior, porque está por la parte frontal. Y luego tenemos una leve elevación en el sector del maxilar. Se produce de esta manera la mandíbula, el ángulo mandibular que ya lo habíamos trazado, aproximadamente así. Llega hasta este sector, proceso candileo y el apófisis coronoide desarrollan esta curva de esta manera. En este sector van los dientes, muy simplificado. En este sector va el conducto auditivo y luego el proceso de la apófisis mastoide, que llega hasta este sector aproximadamente, formando la parte posterior del cráneo. De esa manera desarrollamos el cráneo, el hueso frontal, de una manera muy simplificada. Podríamos también dibujar el sector lateral del cráneo. En este sector está el hueso parietal, y más abajo está el hueso temporal. Vamos a aprovechar también de que tenemos esta calavera y vamos a desarrollar una simplificación de los dientes. Tenemos el sector de las muelas, el canino que se alcanza a ver y los otros dientes.
Luego vamos a generar cada uno de los dientes de una manera mucho más detallada. Por ahora estamos desarrollando una pequeña simplificación y de esa manera tenemos desarrollada la calavera. Ahora vamos a generar el cuello, que sin duda es bastante complejo porque tiene todas las vértebras de la espina. Acá recuerden que son 7 vértebras, las tenemos que dibujar. Vamos a comenzar desarrollando primero hasta donde se inicia el proceso de la acromión y vamos a dividir en 4 partes iguales la segunda unidad de la cabeza, y justo en este sector se inicia el proceso de la escápula, de la espina de la escápula. Si nosotros trazamos una línea recta, acá debería llegar la escápula. Y recordemos que la escápula llega un poco más abajo de la segunda cabeza. Entonces vamos a tener claro que la escápula llega hasta ese sector, la espina de la escápula va un poco más arriba, se inicia la parte posterior y un poco más arriba está la espina de la escápula. Luego avanza hacia adelante, hacia la parte frontal, y aquí tenemos la clavícula. Recordemos que el sector del esternón llega cerca de este punto, que sería cerca de la mitad de esta medida, aproximadamente a esa mitad. Hasta ahí llega el esternón. Aquí debería ir la clavícula. Y vamos a desarrollar primero la escápula, el proceso de la escápula, para aprovechar que estamos en este sector del húmero. Recordemos que en el centro trazamos la escápula, bastante simplificada también, y en este sector se inicia el cuello o la espina cervical y llega hasta ese sector. Dentro de este lugar tenemos que hacer cada una de las vértebras, que son, como hemos dicho, 7. La séptima vértebra llega hasta este sector, luego se separa, la sexta, si se dan cuenta, al ser bastante diminuto se hace más complejo, por eso es muy importante tratar de hacer estos dibujos en tamaño grande. Este es un tamaño A3, yo recomendaría un A2 por lo menos para poder desarrollar un estudio mucho más acabado, con muchos más detalles. Pero si tienen un cuaderno A3, traten de ocupar bien la hoja para así poder desarrollar todo este proceso. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por el costado, las vértebras se ven de esta manera. Una, dos, 3, 4, 5, 6 y 7.
Entre más pequeño hagan el dibujo, más complejo va a ser. Eso también les va a ayudar a practicar la precisión. Pero si quieren hacer un buen ejercicio, les recomiendo que lo desarrollen en una hoja mucho más grande. La recomendación es una hoja A2. Realmente, al ser tan grande, ahí tenemos bastante espacio para desarrollar de mejor manera este tipo de ejercicios. La cavidad glenoidea es donde se asienta el húmero y este lugar es cóncavo. La escápula podríamos desarrollarla un poco, detallarla, pero como saben, aunque estamos dibujando de forma orgánica cada uno de los huesos, estos huesos los vamos a desarrollar en mucho más detalle, en un tamaño mayor, para poder así conocerlos en profundidad y ver cada una de sus partes. Por ahora, este estudio nos va a servir para poder entender de forma más orgánica cómo se desarrolla el esqueleto humano. Este es un esqueleto humano con las medidas del varón, la apófisis caracoidea. Todos estos huesos y partes de los huesos, bueno, la apófisis caracoidea es parte de la escápula, los vamos a detallar con mayor precisión cuando estemos desarrollando el proceso de la escápula. Ahora vamos a desarrollar una de las partes, creo yo, una de las partes más complejas del esqueleto humano para poder dibujar, que es el sector de las costillas. Pero vamos a tratar de simplificarlo para así poder ir desarrollando. Las costillas no llegan hasta la tercera cabeza, sino que llegan un poco más arriba. Como hemos dividido en 4 partes, esta división de 4 partes es bastante buena para poder desarrollar este proceso. Entonces dividimos en 4 partes la cabeza. Las costillas deberían llegar hasta ese punto. Hasta ese punto. Recordemos que las costillas tienen un pequeño ángulo y este ángulo no va a sobrepasar el cráneo. Esta línea nos va a dar hasta dónde llegaría la caja torácica. Vamos a recordar un poco las medidas. Tenemos una cabeza, 2 cabezas, cabezas, 3 cabezas, hemos dividido en 4 partes iguales aproximadamente, y hasta este punto debería llegar las costillas. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el centro de este alto, que sería del punto donde se inicia la clavícula hasta donde termina la costilla número 12. Hasta este punto vamos a sacar el centro, y como hemos ya dividido en 4 partes iguales, tenemos 3 partes hacia arriba y 3 partes hacia abajo. Entonces va a ser bastante sencillo sacar el centro. Este es el centro de las costillas. Para poder sacar el ángulo que tiene el esternón, lo que vamos a desarrollar es una línea que va a ir hasta este punto, que es el centro de esta 4ª parte. Vamos a desarrollar una línea recta, y ese va a ser el ángulo que tiene el esternón, aproximadamente 20 grados. 20 grados aproximadamente. Pues es el ángulo que tiene el esternón, 20 grados. Y luego acá en este sector se curva
Y esa es la forma simple que tenemos para poder desarrollar las costillas. Ahora viene lo complejo, que es desarrollar cada una de las costillas. Y para poder desarrollar cada una de las costillas, vamos a ir dividiendo parte por parte las costillas. Lo primero que tenemos arriba sería dos costillas, que sería la primera costilla, que está justo por debajo de la clavícula. La primera costilla está en este sector. Luego hay un espacio. Que parte de este punto aproximadamente. Y calculamos el mismo ancho aproximadamente. El esternón, si nosotros lo viéramos de manera frontal, que obviamente lo vamos a dibujar luego acá al costado, tiene una forma así. En este lugar está la primera mueca costal y luego la segunda mueca costal está en este sector. O sea, hasta ahí aproximadamente llega el manubrio. Justo en ese sector está el manubrio. Vamos a dibujarlo de manera mucho más detallada luego. Y ahí tenemos dos costillas. La caja torácica tiene 12 costillas, pero dos en particular son costillas flotantes. Las otras costillas están unidas, entonces las vamos a ir desarrollando de la siguiente manera. Vamos a recordar que las costillas tienen un sector cartilaginoso, que es un plano, llega hasta aproximadamente este punto y se curva así. Muy importante que hagamos esta línea para poder desarrollar los cartílagos y también para poder ir entendiendo cómo se van desarrollando los planos. Por ejemplo, las costillas acá se van curvando un poco. Vamos a hacer la tercera costilla. De esta manera. Tratamos de que queden de la misma distancia. Entonces el esternón llega hasta ese punto. Tenemos la tercera, la cuarta, la quinta costilla. Y ya la sexta costilla tiene un arco mucho más agudo, de esta manera, según hace el esternón. Y la séptima costilla se va a esconder un poco bajo la sexta costilla. Si se fijan, la séptima costilla está cerca de la escápula o de la medida de la cabeza. Ahí llega la séptima costilla y baja aproximadamente hasta la posición de la cuarta que hemos sacado. Y luego sube hacia el esternón de esa manera. Y las otras costillas van desarrollando el mismo proceso. Esta está en este lugar. Entonces tenemos
la séptima costilla que va en este sector, la octava costilla y nos quedan dos costillas que son enteras. La octava esta es la séptima, la vamos a oscurecer un poco para indicar que es la séptima costilla. La octava también. La novena. Y la décima. Y tenemos dos costillas que son flotantes. Costilla 11 y la costilla 12 más pequeña. Y de esa manera generamos las costillas. Como ven, es bastante complejo de desarrollar, sobre todo en este tamaño tan pequeño. Generamos un pequeño anchurado para poder indicar que esas son las costillas, para que no se confundan con los espacios donde no hay costilla. De esa manera. En el sector de la espina lumbar podemos alcanzar a ver esta separación hasta donde llega la pelvis. La pelvis de la misma manera, si trazamos estos espacios que hemos estado sacando al principio, este cuadrado, si lo trazamos hasta abajo, la pelvis llega hasta ese sector. Tenemos la primera cabeza, segunda cabeza, tercera cabeza, y hemos dividido en 4 partes iguales. De la misma manera, desde este punto, desde la cuarta cabeza, es donde se inicia la pelvis. Y la pelvis tiene una particularidad que es curvada en el sector de la cresta ilíaca. Y la cresta ilíaca no sobresale de la caja torácica, sino que llega cerca de este sector. Trazamos una línea recta para poder definir que hasta ahí llega la cresta ilíaca. Todas las medidas también las tenemos cuando desarrollamos la estereometría, pero esta es una forma de desarrollarlo, ir viendo el modelo que tenemos y vamos generando nuestro proceso de manera más orgánica. Recordemos también que la cresta ilíaca la podemos dividir en 4 partes iguales. Para poder encontrar el centro, ese está en el cuarto inferior. En ese lugar está el centro. Si nosotros contamos estas 7 cabezas y media y las dividimos cada una de estas en 4 partes, vamos a tener un total de 30 cuartos. Si nosotros dividimos esos 30 cuartos a la mitad, sencillamente es 15. Entonces, para poder encontrar
el centro, nosotros sumamos, entendiendo que cada una de las partes suma 4. Tenemos 4 partes, 4 partes, 4 partes, ahí tenemos 12. Tenemos 12 cuartos, 1, 2, 3, ahí tenemos 15 y ese es nuestro centro. Es bastante sencillo entonces. Si tenemos la primera cabeza, segunda cabeza, tercera cabeza y la cuarta cabeza es donde se inicia la pelvis. Dividimos en 4 partes iguales la pelvis aproximadamente y ese sería nuestro centro. ¿Para qué nos sirve el centro? Para poder determinar el pubis, el hueso del pubis. La cresta ilíaca tiene esta forma. Y esta forma, en este lugar se encuentra la espina ilíaca anterior superior y esta elevación que está abajo es la espina ilíaca anterior inferior. Está anterior, o sea que está adelante, inferior, que está más abajo, y esta es superior, que está hacia arriba, más arriba. Entonces, entre más cerca del centro va a ser inferior. Más cerca al cráneo va a ser superior. Por este sector se encuentra la rama púbica superior. Y recordemos que el acetábulo se encuentra en este sector, en este cuarto. Y el acetábulo tiene una forma parecida a esto. Obviamente luego lo vamos a detallar cuando dibujemos la pelvis más grande y mucho más detallada. Acá se forma el agujero obturador que tiene más o menos esta forma. Ahí vamos definiendo algunas líneas. La tuberosidad isquiática que está por acá. La muesca ciática menor. La espina ciática. La muesca ciática mayor. De esa manera desarrollamos la forma de la pelvis. Acá podemos trabajar un poco el tubérculo ilíaco. El labio exterior. La cresta ilíaca. La vamos a definir. Y esa es la forma que tiene la pelvis. Y ahora vamos a dibujar el trocánter.
recordemos que no sobrepasa el centro del acetábulo. Y tiene esta forma trocánter. Y recordemos que tenemos nuestra línea de eje central. Y el fémur llega hasta el centro de la sexta cabeza. Hasta este punto llega el fémur. El fémur, si bien recordamos, tiene una forma de un palo de golf. Y tiene esta forma más orgánica, un poco más curvada. Remarcamos. Y generamos también el cuello del fémur. Y la cabeza del fémur. De esta manera. Entonces esto va de forma interna. Y de esa forma desarrollamos el fémur. Recordemos dibujar la rótula. La rótula va en ese sector. Y ahora vamos a generar la tibia. Hasta aquí llega la séptima cabeza. Y recordemos que tenemos una mitad acá. Dividimos esa mitad y la tibia llega hasta el centro de esa mitad. De esta manera generamos la tibia de forma más orgánica. La tibia tiene esta forma, pero recordemos que se oculta detrás del peroné. Dibujamos suave para luego después generar sobre la tibia el peroné. Luego vamos a dibujar los huesos del pie.
Ahora en este sector se inserta el peroné, la cabeza del peroné tiene esta forma. El peroné llega más abajo. De esa manera desarrollamos el peroné. Ahora marcamos la tibia. Acá se forma la tuberosidad tibial, que es una pequeña elevación. Marcamos, desarrollamos el estrágalo. La forma del calcáneo. La tuberosidad calcánea. El cuboide derecho. Luego vamos a dibujar estos huesos mucho más detallados y de manera mucho más grande. Para poder desarrollar los huesos del pie vamos a generar luego un estudio mucho más amplio del pie y de los huesos del pie por separado. Vamos a repasar cada uno de los huesos de manera separada para poder así verificar de mejor manera las formas. Ahora vamos a desarrollar la columna, y la columna recordemos que tiene una curva. Acá el sector del cuello es más curvado. Y genera algo parecido a esto. Esa curva. Entonces en este sector tenemos la espina en el sector lumbar. Entonces, una curva. Y alcanzamos a ver dos vértebras. La separación de la vértebra. Esconde en este sector. De esa forma tenemos desarrollada la columna. Ahora, algo importante que nos faltó desarrollar, el sacro, que genera esta última curva. El coxis llega hasta este punto.
el sacro tiene esa forma. Y de esa manera podemos desarrollar un dibujo del esqueleto de manera lateral. Voy a dejar en el sector de materiales la imagen para que ustedes también la puedan copiar y puedan desarrollar este esqueleto utilizando las 7 cabezas y media y dividiendo en 4 partes, que considero que es una buena forma de ir desarrollando el esqueleto. Les va a servir bastante. Continuamos en la siguiente lección con el dibujo del esqueleto en pose frontal. Nos vemos en la siguiente.